El sonido de los platos chocando en la cocina y las conversaciones animadas de los clientes llenaban el pequeño restaurante en el que Elena Rodríguez trabajaba todas las noches. Había aprendido a convivir con el bullicio, a encontrar en la rutina una forma de acallar los pensamientos que la atormentaban desde hace 7 años, cuando su vida había cambiado para siempre. Era una noche como cualquier otra. Las mesas estaban ocupadas y los meseros corrían de un lado a otro, tratando de mantener el ritmo. Elena había dominado el arte de sonreír con amabilidad, mientras su corazón se sentía pesado. Solo unas pocas personas sabían la verdad sobre su pasado. Había sido la esposa de Diego Vargas, un empresario que había desaparecido en un trágico accidente de lancha. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero las autoridades habían dado por concluida la investigación. La versión oficial decía que había sido arrastrado por la corriente y que su cadáver nunca había emergido. Elena había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Durante meses, esperó una llamada, una señal, cualquier indicio de que Diego pudiera estar vivo, pero nunca llegó. Con el tiempo, se vio obligada a seguir adelante, a trabajar para poder sobrevivir, a acostumbrarse a un mundo en el que él ya no existía. Elena, mesa 6, le avisó su compañero Miguel. Ella asintió y tomó la libreta para anotar el pedido. Caminó entre las mesas, con su uniforme impecable y su cabello recogido en una coleta alta. Pero cuando llegó a la mesa 6, su mundo se detuvo. Allí, sentado con porte elegante, estaba un hombre de traje oscuro, de rostro serio y mirada profunda. Parecía sacado de una portada de revista financiera. Tenía una apariencia distinguida y una expresión impenetrable. Pero no era eso lo que dejó a Elena sin aire. Era él, Diego. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que sintió que todo el restaurante podía escucharlo. No podía ser posible. Debía ser una broma cruel de su mente, un juego macabro de la fatiga y la nostalgia. Él levantó la vista y la miró. Sus ojos oscuros se posaron en los de ella con un destello de reconocimiento, pero, en un instante, la expresión desapareció. Su mirada se tornó fría, distante, como si no la conociera. Elena. La voz de Miguel la sacó de su trance. La mesa 6. ¿Estás bien? Ella parpadeó, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Tragó saliva y, con un esfuerzo sobrehumano, logró articular unas palabras. Buenas noches. ¿Qué desea ordenar? El hombre sonrió levemente y cerró el menú con elegancia. Un café negro, sin azúcar. Elena sintió que el piso se tambaleaba bajo sus pies. Esa era la bebida favorita de Diego. Pero él no era Diego. No podía serlo. Él había muerto. No. Con manos temblorosas, anotó el pedido y se alejó rápidamente, sintiendo que si se quedaba un segundo más, se derrumbaría frente a todos. Entró en la cocina y apoyó las manos sobre la encimera, intentando controlar su respiración. ¿Qué te pasa? ¿Te ves pálida?, preguntó Fernando, el dueño del restaurante. El hombre de la mesa 6, susurró, sintiéndose aturdida. Se parece a Diego. Fernando frunció el ceño y se asomó disimuladamente. Luego volvió la mirada hacia Elena con escepticismo. Debe ser una coincidencia. Hay muchas personas parecidas en el mundo. Elena quería creer eso. Necesitaba creerlo. Pero una parte de ella gritaba que no era una coincidencia. Que ese hombre era Diego. Y si él estaba vivo, significaba que durante 7 años había estado mintiendo. Y ella iba a descubrir por qué. Elena sintió que su mente estaba atrapada en un torbellino de confusión. Se apoyó contra la pared de la cocina, intentando recuperar el aliento. Todo su cuerpo temblaba. Había pasado 7 años llorando la muerte de Diego, 7 años construyendo una vida sin él, y ahora estaba allí, sentado a solo unos metros de distancia, pidiendo un café como si nada hubiera pasado. Tengo que salir, murmuró, pero Fernando le bloqueó el paso. Elena, espera.
¿Segura que es él? Podría ser alguien parecido, una coincidencia. No. Elena negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. No puede ser solo una coincidencia. Fernando la observó con preocupación. Sabía cuánto había sufrido por Diego, lo mucho que le había costado seguir adelante. La idea de que todo ese dolor hubiera sido en vano era devastadora. Tal vez deberías preguntarle directamente, sugirió Miguel, su compañero, que también había escuchado la conversación. Elena tragó saliva. Sabía que Miguel tenía razón, pero ¿cómo podía simplemente acercarse y preguntar? Disculpe, ¿es usted mi esposo muerto? No, tenía que ser más cautelosa. Se armó de valor y regresó al salón principal. Desde la distancia, observó al hombre. Su postura, sus gestos, la forma en que sujetaba la taza de café con la mano izquierda. Todo en él gritaba a Diego. Disculpe, ¿nos hemos visto antes? Preguntó, esforzándose por mantener su voz firme. El hombre levantó la vista y la miró fijamente por un instante que se sintió eterno. Luego sonrió con cortesía, pero sin ningún indicio de reconocimiento. No lo creo, señorita, dijo con voz calmada, pero con un tono que parecía forzado. Es mi primera vez en este lugar. Elena sintió un nudo en el estómago. Había esperado muchas respuestas, pero esa frialdad no era una de ellas. Sin embargo, algo en la forma en que sus ojos se desviaron le indicó que él estaba mintiendo. Perdón, es que usted se parece mucho a alguien que conocí hace años, insistió. Eso sucede a menudo, respondió el hombre, encogiéndose de hombros. Bebía su café con una calma desconcertante. Elena sintió una mezcla de frustración y temor. Si él realmente era Diego, significaba que llevaba años ocultándose, fingiendo estar muerto. Pero, ¿por qué? La tensión entre ellos era palpable. Elena sintió que no podía seguir presionándolo sin levantar sospechas. Dio un paso atrás y asintió. Disculpe la confusión. Que tenga una buena noche. Se alejó, pero sin quitarle la vista de encima. Necesitaba respuestas. No podía simplemente dejarlo ir sin saber la verdad. Y estaba decidida a descubrirla, sin importar lo que le costara. Elena volvió a la cocina y observó al hombre desde la rendija de la puerta. Cuando terminó su café, dejó un billete sobre la mesa, se levantó y caminó hacia la salida. Justo antes de cruzar la puerta, hizo una breve pausa y miró en dirección a la cocina. Elena se estremeció. Era solo un segundo, pero en su mirada había algo. Un mensaje oculto. ¿Advertencia? ¿Miedo? ¿Reconocimiento? Elena sabía que esa noche no podría dormir. Su vida, una vez más, había cambiado para siempre. Y ella no se detendría hasta saber la verdad. Esa misma noche, decidió que lo seguiría. Y fue entonces cuando descubrió que alguien más también lo estaba vigilando. Elena no podía ignorar la agitación que la dominaba. Su corazón latía con fuerza mientras se escabullía del restaurante, manteniendo una distancia prudente del hombre que acababa de marcharse. Si era Diego, ¿por qué estaba actuando como si no la conociera? ¿Por qué había regresado después de tantos años sin una explicación? Las calles estaban tranquilas a esa hora de la noche. Las luces de los postes parpadeaban ocasionalmente, arrojando sombras alargadas sobre la acera. Elena mantuvo el paso, cuidando no parecer sospechosa. El hombre caminaba con calma, como si no tuviera prisa ni preocupaciones. Sin embargo, en ciertos momentos, miraba sobre su hombro, lo que la hizo preguntarse si él también sentía que estaba siendo observado. Justo cuando pensó que lo había perdido, lo vio girar hacia un hotel de lujo en una de las avenidas principales. Se detuvo a una distancia segura y lo observó entrar. El edificio era imponente, con un lobby iluminado por lámparas de cristal y recepcionistas impecablemente vestidos. Desde la calle, pudo ver cómo el hombre se acercaba a la recepción, intercambiaba unas palabras con el recepcionista
y luego tomaba una llave. Elena se mordisqueó el labio inferior. No podía simplemente entrar y preguntarle directamente. Necesitaba un plan. Decidió esperar afuera, observando atentamente cada movimiento. Los minutos pasaron lentamente. En un momento, un auto negro se detuvo frente al hotel. Un hombre de traje oscuro bajó del vehículo y entró rápidamente. Elena frunció el ceño. Había algo en su actitud que la puso en alerta. Desde su posición, vio al hombre subir en el mismo elevador que Diego. Su intuición le gritaba que algo estaba mal. El desconocido no parecía un simple cliente del hotel. Mantenía las manos en los bolsillos de su abrigo con rigidez, y su mirada era fría, calculadora. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Estaba siguiendo a Diego, igual que ella? Por un instante, sintió la tentación de marcharse, de olvidarlo todo. Pero sabía que no podía hacerlo. Si había una remota posibilidad de que Diego estuviera vivo, necesitaba saber la verdad. Respiró hondo y cruzó la calle, adentrándose en el hotel. Se aproximó a la recepción con una sonrisa forzada. «Buenas noches», dijo con voz tranquila. «Estoy buscando a un amigo que se hospeda aquí. Se llama Leonardo Montiel. ¿Podría decirme en qué habitación está?» El recepcionista le devolvió una mirada escéptica. «Lo siento, señorita. No podemos dar información sobre nuestros huéspedes». Elena frunció los labios. Claro, no sería tan fácil. Pero al menos ahora tenía algo más, un nombre. Leonardo Montiel. Se alejó de la recepción y tomó asiento en uno de los sofás del lobby, fingiendo revisar su teléfono. Si no podía obtener información de manera directa, entonces esperaría. No podía permitirse perderlo de vista. Los minutos pasaron, convirtiéndose en una hora. Finalmente, el elevador se abrió y Leonardo salió, esta vez con el hombre de traje oscuro siguiéndolo. Había tensión entre ellos. No parecía una conversación amistosa. Elena los observó salir del hotel, y se levantó de inmediato. No podía perder la oportunidad. Manteniendo la distancia, lo siguió por la avenida. Entonces, sucedió algo que le heló la sangre. El hombre de traje oscuro hizo un movimiento rápido. Un destello plateado brilló, bajo la luz de la farola. Un arma. Elena sintió que el mundo se detenía cuando Leonardo se dio la vuelta y, con una velocidad sorprendente, esquivó el ataque. Hubo un forcejeo, un ruido sordo y luego pasos apresurados. El hombre de traje oscuro cayó al suelo, y Leonardo corrió hacia un callejón. Sin pensarlo dos veces, Elena lo siguió. Su corazón latía desbocado. Ahora estaba segura de algo. Si alguien quería matar a ese hombre, entonces definitivamente era Diego. Y ella necesitaba saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Elena corrió sin pensar, sin medir las consecuencias de sus acciones. Solo sabía que tenía que seguir a ese hombre. La noche envolvía las calles de la ciudad con un manto de sombras y luces parpadeantes, mientras sus pasos resonaban en el asfalto. Su respiración era agitada, pero su determinación la impulsaba a seguir adelante. «Diego», gritó sin poder contenerse. El hombre, que hasta ese momento había corrido sin voltear, se detuvo en seco. Por un instante, todo pareció congelarse. La respiración de Elena se entrecortó cuando él giró lentamente hacia ella. Sus ojos se encontraron en la penumbra del callejón. No había duda. Era Diego. Podía ver la misma intensidad en su mirada, los mismos gestos que había amado durante años. Pero también había algo diferente en él. Algo oscuro. Algo que nunca había visto antes. «No deberías estar aquí, Elena». Su voz era un susurro tenso, casi como si pronunciara una advertencia. Ella dio un paso hacia él, con el corazón latiendo con fuerza. «Dime la verdad». Su voz temblaba, pero su determinación era firme. «¿Eres Diego?» Hubo un silencio sepulcral. Diego cerró los ojos por un segundo y exhaló profundamente. Luego asintió. «Sí, soy yo». Elena sintió que sus piernas flaqueaban.
Durante años había imaginado este momento. Había soñado con la posibilidad de que su esposo estuviera vivo. Pero nunca había considerado que su regreso viniera acompañado de un peligro latente. Porque ahora estaba claro. Alguien lo quería muerto. Pero tú. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Preguntó, sintiendo una mezcla de alivio, rabia y confusión. Diego miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera observando. No puedo explicarlo aquí. Nos están observando. Nos están siguiendo. Si realmente quieres saber la verdad, ven al Parque Central mañana a medianoche. Pero debes prometerme que nadie te verá. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había tanto misterio en sus palabras, tanto miedo en su tono de voz. Pero ella no tenía otra opción. Necesitaba respuestas. Antes de que pudiera decir algo más, Diego se alejó rápidamente y desapareció entre los callejones. Elena quedó sola, con el eco de sus propias dudas resonando en su cabeza. Esa noche, no pudo dormir. Se sentó en la mesa de su pequeño apartamento y empezó a escribir en una libreta todo lo que había sucedido, intentando encontrar una lógica en lo ilógico. Diego estaba vivo. Eso era un hecho. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Por qué había fingido su muerte? ¿Y quién quería asesinarlo? Conforme el sol comenzó a despuntar en el horizonte, Elena tomó una decisión. Esa noche iría al Parque Central. Y esta vez, no dejaría que Diego se escapara sin contarle toda la verdad. Elena pasó todo el día en un estado de ansiedad insoportable. Su mente repasaba cada detalle de su encuentro con Diego. La forma en que la había mirado, su tono de voz, la urgencia en sus palabras. No podía evitar preguntarse qué le había sucedido durante estos 7 años. ¿Por qué no había regresado antes? ¿Quiénes eran las personas que lo perseguían? Cuando la noche cayó, se vistió con ropas oscuras y salió de su apartamento con cautela. Caminó por las calles con la sensación de que alguien la observaba, aunque cuando miraba a su alrededor, no veía a nadie. Su paranoia aumentaba con cada paso que daba hacia el Parque Central. Al llegar, el lugar estaba casi desierto. Las farolas emitían una luz tenue, y el viento movía las hojas de los árboles, creando sombras inquietantes. Caminó hasta el punto de encuentro acordado y esperó. Minutos después, una figura emergió de entre los árboles. Era Diego. Vestía de negro y su expresión era grave. Elena sintió un nudo en la garganta. Era real. Estaba frente a él otra vez. «Viniste», murmuró Diego, con un dejo de alivio en la voz. «Tenía que hacerlo», respondía ella con firmeza. «No puedes desaparecer de mi vida por 7 años y esperar que simplemente lo acepte sin preguntas. Necesito saber la verdad». Diego miró a su alrededor antes de hablar. «Lo que voy a contarte pondrá en riesgo tu vida, Elena. Si decides seguir adelante con esto, no habrá marcha atrás». Elena cruzó los brazos. «Ya crucé ese punto hace mucho tiempo. Dime la verdad». Diego respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó que su accidente de lancha no había sido un accidente. Lo habían intentado matar. Había descubierto pruebas de corrupción dentro de una poderosa organización criminal disfrazada de empresa financiera. Antes de que pudiera denunciarlo, lo atacaron. La lancha explotó, pero él sobrevivió por milagro. Unos pescadores lo encontraron a la deriva y, al darse cuenta de que lo estaban buscando para matarlo, se escondió. Con ayuda de un contacto, cambió de identidad y se convirtió en Leonardo Montiel. Tenía que desaparecer, Elena. Si volvía, te habría puesto en peligro. Elena sintió un torbellino de emociones. Por un lado, entendía su razón para fingir su muerte. Pero por otro, no podía perdonar el dolor que le había causado. La había dejado sola, sin una explicación, creyendo que había muerto. ¿Y ahora? ¿Por qué volviste?, preguntó con voz temblorosa. Diego apretó la mandíbula. «Porque me encontraron. Estuve ocultándome durante años, pero cometí un error. Ahora saben que sigo vivo y quieren eliminarme».
Y si descubren que te contacté, también vendrán por ti. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Su miedo se volvió tangible. Él no estaba exagerando. Ya había visto a ese hombre de traje oscuro intentar matarlo la noche anterior. No podemos quedarnos aquí, dijo Diego de repente. Vámonos. Te explicaré todo en un lugar más seguro. ¿A dónde vamos? Diego la miró con determinación. A empezar de nuevo, juntos, si es que estás dispuesta a confiar en mí. Elena respiró profundamente. Tenía demasiadas preguntas, demasiadas dudas. Pero una cosa era segura, no podía alejarse ahora. Estaba dentro de un peligro que apenas comenzaba a comprender. Sin decir palabra, asintió y siguió a Diego en la penumbra, sin saber que lo peor aún estaba por venir. Elena siguió a Diego a través de las calles silenciosas, sintiendo que cada sombra era una amenaza. Sus sentidos estaban en alerta, esperando que en cualquier momento apareciera alguien dispuesto a matarlos. Finalmente, llegaron a un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Diego empujó la puerta de metal oxidada y la guió hacia el interior. La luz de una bombilla colgante iluminaba precariamente el lugar. No era un refugio cómodo, pero claramente era seguro. Aquí nadie nos encontrará, susurró Diego, asegurando la puerta. Elena cruzó los brazos y lo miró fijamente. Necesito saberlo todo, Diego. No solo fragmentos de la verdad. Diego suspiró y se sentó en una silla desvencijada. Su rostro mostraba fatiga, pero también determinación. Hace 7 años, cuando descubrí los fraudes dentro de la compañía en la que trabajaba, me convertí en un problema para ellos. Tenía pruebas de lavado de dinero, corrupción y lazos con el crimen organizado. Cuando intenté denunciarlo, lo supieron antes de que pudiera hacer algo. Sabían que no me dejaría comprar, así que la única solución para ellos era eliminarme. Elena sintió un escalofrío. Por eso hicieron que murieses en ese accidente. Diego asintió. Alguien dentro de la organización me advirtió antes de que fuera demasiado tarde. Intenté huir, pero no llegué lejos. Fui emboscado en la lancha, y cuando explotó, pensaron que había muerto. Pero sobreviví y logré escapar. Cambié de identidad, trabajé en las sombras, pero hace unos meses cometí un error. Me rastrearon, y ahora saben que sigo vivo. Elena se pasó una mano por el rostro, procesando toda la información. Entonces, si saben que estás vivo, también podrían haberme encontrado a mí. Diego cerró los ojos un instante, como si odiara lo que estaba a punto de decir. Elena, tú ya estás en su radar. Desde que me reconociste en el restaurante, me di cuenta de que te estaban siguiendo también. Elena sintió el miedo golpearla con fuerza. Todo este tiempo creyó que solo estaba persiguiendo respuestas, pero sin saberlo, se había convertido en un objetivo. Tenemos que irnos, dijo Diego, poniéndose de pie. No podemos quedarnos aquí. ¿A dónde? Preguntó Elena, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Hay alguien que puede ayudarnos. Un antiguo contacto que me debe un favor. Puedes sacarnos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Pero tenemos que movernos ya. Elena sintió que no tenía opción. Asintió y siguió a Diego fuera del edificio. La noche parecía más oscura que nunca. Y, aunque no podía verlo, sentía que alguien los observaba desde las sombras. No sabía que en ese momento, su destino ya había sido sellado. La ciudad dormía, pero Elena y Diego no podían permitirse ese lujo. Caminaron rápidamente por callejones poco transitados, evitando las avenidas principales. Diego parecía tener un mapa en su mente, conociendo cada ruta alternativa para evitar ser detectado. Elena, en cambio, sentía que cada sombra ocultaba una amenaza. ¿A dónde vamos? Preguntó Elena en voz baja, manteniendo el paso rápido. A un lugar seguro, pero necesitamos un vehículo, respondía Diego, con la mirada atenta a su entorno.
Pasaron junto a una pequeña estación de autobuses cerrada por la noche. Diego se detuvo y se giró hacia Elena. «Tenemos que tomar uno de estos», dijo señalando los autos estacionados en la calle. «¿Robar un auto?», susurró ella, sin poder creer lo que estaba escuchando. «No tenemos otra opción, Elena. Nos siguen y no tenemos tiempo». Elena respiró hondo y asintió. Diego se acercó a un vehículo discreto, manipuló la cerradura con rapidez y en cuestión de segundos, el motor cobró vida. Elena se subió al asiento del copiloto, su corazón latiendo con fuerza. Nunca en su vida imaginó que estaría en una situación como esta. Apenas arrancaron. Un destello en el espejo retrovisor hizo que Diego maldijera entre dientes. «Nos encontraron», dijo, pisando el acelerador. Elena giró la cabeza y vio un auto negro siguiéndolos de cerca. Su interior se enfrió de miedo. Había visto ese auto antes, la noche en que vio a Diego en el restaurante. La persecución comenzó. Diego zigzagueó entre las calles, tratando de perder a sus perseguidores. Las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad. Elena se aferró al tablero mientras el auto derrapaba en una curva cerrada. «Nos están alcanzando», gritó Elena. Diego giró bruscamente hacia un callejón estrecho. El auto negro intentó seguirlos, pero se quedó atascado momentáneamente. Aprovechando la ventaja, Diego aceleró y salieron del callejón en dirección a las afueras de la ciudad. «Tenemos que escondernos», dijo Diego. «Conduciremos hasta una cabaña que conozco. Ahí podremos planear nuestro siguiente paso». Elena asintió, tratando de recuperar el aliento. Sabía que esto apenas comenzaba, y que la próxima vez que los encontraran, podría ser la última. El auto se detuvo en un camino desolado en medio del bosque. La cabaña que Diego había mencionado era una estructura antigua, cubierta por la sombra de los árboles. El sonido de la noche era inquietante, pero en ese momento, cualquier refugio era mejor que nada. «Rápido, adentro», susurró Diego mientras bajaba del auto y revisaba los alrededores. Elena lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza. Una vez dentro, Diego cerró la puerta y aseguró las ventanas. La cabaña tenía muebles antiguos y una chimenea apagada. Parecía abandonada, pero Diego se movía con familiaridad, como si ya hubiera estado ahí antes. «¿Estamos a salvo aquí?», preguntó Elena, abrazándose a sí misma para calmar los escalofríos. «Por ahora, sí. Pero no por mucho tiempo», respondió Diego. «Debemos prepararnos para lo peor». Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que él quería decir. No se detendrían hasta encontrarlos. De repente, el sonido de neumáticos chirriando se escuchó en la distancia. Ambos se congelaron. Diego apagó la única luz de la cabaña y se acercó a la ventana, observando con tensión. «Están aquí», susurró. Elena sintió que el miedo la paralizaba, pero su determinación la obligó a moverse. Diego sacó una pistola de su mochila y se la entregó. «Si algo me pasa, corre y no mires atrás». «No», dijo ella de inmediato. «No voy a dejarte». Diego la miró con intensidad, pero antes de que pudiera responder, un disparo rompió el silencio de la noche. La ventana explotó en pedazos, y ambos se agacharon de inmediato. Los atacantes habían llegado. Diego disparó de vuelta, mientras Elena trataba de encontrar una salida. Sabía que estaban acorralados. El fuego cruzado iluminó la cabaña en destellos intermitentes. Diego logró alcanzar a uno de los hombres, pero eran demasiados. «Elena, vete», gritó Diego mientras recargaba su arma. «No sin ti», respondió ella con furia. Pero entonces, otro disparo resonó y Diego cayó de rodillas. Elena gritó y corrió hacia él, pero él la empujó hacia la puerta trasera con sus últimas fuerzas. «Corre», susurró antes de derrumbarse. Las lágrimas de Elena nublaron su visión,
pero sabía que si se quedaba, también moriría. Con el corazón roto, salió corriendo por la puerta trasera, desapareciendo en la espesura del bosque. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más. Cuando finalmente se detuvo, jadeante y con las manos temblorosas, miró hacia atrás. La cabaña ardía en llamas. No sabía si Diego había logrado sobrevivir. No sabía si lo volvería a ver. Semanas después, la policía informó que habían encontrado un cuerpo en los restos de la cabaña, pero no pudieron confirmarle si era Diego. No había pruebas definitivas. Solo cenizas. Días más tarde, Elena recibió un sobre anónimo en su buzón. Dentro, solo había una nota con 3 palabras. No mires atrás. Elena sostuvo el papel con las manos temblorosas. No sabía si era una advertencia o una despedida. Pero una cosa era segura: su vida nunca volvería a ser la misma.